Entonces, estos diagramas estadísticos nos sirven para representar gráficamente, evidentemente, por eso son diagramas, información que está, em, que está organizada en intervalos. Es decir, que esta información va a estar organizada en diferentes grupos. Por ejemplo, para definir un poquito lo de intervalos. Digamos que vamos a calcular la estatura de un grupo de personas. Entonces, si la persona más bajita mide, por ejemplo, eh, 1,40 y la persona más alta mide, por ejemplo, 1,80, yo puedo organizar estos datos en intervalos, por ejemplo, de 1,40 a 1,50. Entonces ahí hay un grupito. Ese grupito es un intervalo de 1,50 a 1,60. Ahí iría otro grupito, otro intervalo de 1,60 a 1,70. Ahí tendríamos otro intervalo, ¿sí? De 1,70 a 1,80. Entonces 1,70 a 1,80. Ahí tendríamos otro intervalo. ¿Listo? Entonces fíjense, y de 1, sí, ahí ya tendríamos el dato mayor. Esta agrupación es lo que llamamos agrupados en intervalos, porque me agrupa un grupo, pues valga la redundancia, un conjunto, un grupito de valores que cumplen con unas características que están en esa población. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esto como ejemplo. ¿Listo? Como ejemplo, os vamos a utilizar estos datos como ejemplos. Vamos a hacer una cosa. Necesito que cada uno, les voy a habilitar eso. Mientras tanto, voy a pausar la grabación para ir a retomar. ¿Listo? Ahora voy para el segundo. El segundo intervalo, entonces hay 1, 2, 3, bueno, ahí borré 2, 4, 5, 6 con el puntico, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Entonces aquí irían. Y yo, Ok, profesor, lo que se me borró. vale, 14. ¿Listo? Voy con el siguiente. Entonces el siguiente dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Entonces, querían 8 personas. Y en el último, ahí vemos que hay 2. Entonces, lo borro. Bien. Con esa información, entonces vamos a proceder a construir nuestro diagrama y nuestro histograma. ¿Listo? Entonces, nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Profesor, Recordemos que las clases o estos intervalos nos van a determinar los valores horizontales, ya ahorita escribimos eso, y estos números que contamos, la cantidad de personas a la que está en cada uno de esos intervalos, va a ser nuestra frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo con esa información. Voy a empezar con las características del histograma. ¿Listo? Entonces, histograma. Entonces, el histograma tiene una construcción similar al diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, tiene dos ejes. En el vertical se ubican las frecuencias. En el horizontal van los intervalos. ¿Listo? Esos intervalos que dibujamos ahí. El histograma se conforma por dos rectas numéricas. ¿Listo? Son dos rectas numéricas. Cada una de esas rectas numéricas me va a determinar los ejes. Entonces, cada recta son los ejes. Y la forma de graficarlo es similar a el diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, se grafica su altura como el diagrama de barras y su ancho, aquí el ancho ya no es aleatorio, ¿listo? Aquí el ancho sí depende del intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se da cuenta, el primer intervalo dice de 1,40 a 1,50, o sea que si es una recta numérica, pues voy a ubicar el 1,40 y el 1,50 y el ancho de la barra tiene que ser ese, ¿listo? Ese ancho. Y pues la altura sí lo que diga la frecuencia absoluta, y ahí se graficaría. Pero ahorita vamos a ver en la práctica cómo es eso, ¿listo?
Esas son las características para el histograma, pero entonces ahora lo hacemos práctico para que ustedes pues, queden con mayor claridad. Y el polígono de frecuencias, que es la segunda gráfica, necesariamente se debe construir después del histograma. ¿Listo? Cuando hablamos de datos agrupados. Entonces, el polígono de frecuencias, ¿qué es? Es una secuencia de segmentos que une las marcas de clase de cada intervalo. De cada intervalo. ¿Listo? ¿Dónde vamos a ubicar estas marcas de clase? Entonces, cuando yo hablo de estas marcas de clase, estoy haciendo referencia a, esas marcas de clase son el centro de la parte más alta de la barra. ¿Listo? Eso quiere decir que si tú dibujas una barra, ¿cierto? En el histograma, o sea, estas barras que se graficaron acá en el histograma, entonces tú vas a ubicar luego este punto más alto, o sea, este ladito, y vas a, en ese lado, identificar cuál es la mitad. Y esa mitad la vas a unir con las otras mitades que identifiques por medio de segmentos de recta. Por eso queda un polígono de frecuencias, porque queda algo así. Y ese es uno de los gráficos más utilizados. Entonces, esa es como la parte de definición. Vamos a irnos a hacer eso práctica, de manera práctica con los datos que acabamos de calcular. Entonces, para el histograma, ¿qué necesitamos? Dos ejes. Entonces, partimos un eje horizontal, ¿cierto? Y un eje vertical. Entonces, en el eje horizontal decimos que van los intervalos. Aquí hablamos de estatura, ¿no? Entonces colocamos la variable que estamos trabajando, estatura. En el eje vertical va a ir la frecuencia. Entonces, en el eje horizontal, recordemos que es una recta numérica. Entonces voy a graficar el dato menor, que es 1,40, entonces voy a colocar acá 140 centímetros o 1,40, 1,50 o 150 centímetros, 1,60, 1,70, 1,80. Fíjense que yo me aseguré de dejar el mismo espacio entre esas unidades de medida. ¿Listo? Sabemos que entre 1,40 y 1,50 hay 10 centímetros, entre 1,50 y 1,60 también. Entonces aquí yo me aseguro de dejar los mismos 4 cuadritos en todas las separaciones. ¿Listo? Y ahí tendríamos entonces el primer eje. El eje vertical, entonces lo que debemos hacer es graduarlo dependiendo de la frecuencia. Es decir, fíjense que ustedes acá tienen como frecuencia máxima el 14, es el número más grande entre las frecuencias. Es decir, que el dato más alto debe por lo menos llegar a 14, debe pasarse de Profe, 14. Señor, se puede de a 4, de intervalos de a 4. ok, sí, o podemos de 3 en 3. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Aquí iría 5. Ahí he contado 3 cuadritos. Aquí otros 3 cuadritos iríamos en 10. Otros 3 cuadritos, 1, 2, 3, hasta aquí, iríamos en 15. Y con eso nos bastaría para realizar la gráfica. Entonces usted se da cuenta que si yo coloqué 3 cuadritos que equivalen a 5, ¿cierto? Entonces puedo empezar a hacer las aproximaciones con estos valores. Entonces vamos a hacer la gráfica. Fíjense que el primer intervalo dice de 140 a 150 centímetros, o de 1,40 m a 1,50 m. O sea, nuestra barrita va desde este punto, 140, hasta este punto, que es 150. ¿Y qué tan alta va a llegar? Pues va a llegar hasta el 9, que es su frecuencia. Entonces, debo ubicar el 9, ¿cierto? Por acá vendría el 9, y lo que voy a hacer es dibujar una barra tan alta que vaya desde la base hasta el 9. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el ancho de esa barra debe ser de 1,40 a 1,50. Ya quedó dibujado el primero. Vamos con el segundo. Entonces el segundo dice de 1,50 a 1,60. O sea que voy a ir desde aquí hasta acá. ¿Y qué tan alto? Dice que este intervalo dice que es 14 unidades de alto. O sea que va hasta un poquito antes del 15.
y graficamos nuestra barra. ¿Listo? Ya quedó, hasta antes del 15. Luego voy con de 160 a 170. Entonces dice que es 8 unidades de alta, entonces voy hasta 8. 8 sabemos que es un poquito más abajo del que hicimos primero, que era 9. Entonces hasta 8 y va desde 160 hasta 170. Finalmente tendríamos entonces el que va desde 170 a 180, que son 2. Entonces dibujamos desde acá hasta acá los dos valores. Y podemos verificar, corroborar que entonces este vendría acá a unirse con el 14, este vendría acá a unirse con el 8 y este vendría acá a unirse con el 2. Ahí quedaría construido el histograma. Ahí va el histograma hasta ahora. Entonces, una vez tenemos ya dibujado el histograma del polígono de frecuencias, va a ser fácil de graficar. ¿Por qué? Porque lo que usted debe hacer directamente es ubicar el punto medio. Voy a ampliar, voy a hacerles un poquito de zoom acá. Entonces, lo que van a hacer es, toman el histograma, ubican el punto medio de la parte más alta. Entonces, si tenemos que acá entre 140 y 150, pues la mitad viene siendo, aquí hay 4 cuadritos, la mitad sería 2, ¿no? Ahí tenemos la mitad. En el otro cuadrito ubicamos la mitad. En el otro cuadrito ubicamos la mitad. En el último cuadrito, la última barra, ubicamos la mitad. Después, ¿qué hacemos? Tomamos una regla y unimos esos puntos. Entonces, este con este, luego este viene con este, y finalmente este viene con el último de acá abajo. Esta línea que está acá en color negro es lo que llamamos el polígono de frecuencias. Mientras que las barritas, listo, las barritas que están acá de colores, estas barritas, es lo que se llama histograma. ¿Listo? Entonces, por eso les decía que los dos gráficos van muy de la mano. El polígono de frecuencias, por lo general, no se va a unir con el cero, ¿listo? Va a iniciar desde la primera barrita, para que lo tengamos ahí presente. Y esa sería la construcción de los dos gráficos.